Hola, ¿qué tal? Bueno, este video es para mis alumnos de cuarto, quinto y sexto de historia. Dado el coronavirus se suspendieron las clases y bueno, la idea era mandar cosas por mail para que las hagan en sus casas y me pareció medio que no daba mandarlas así nomás, sin haberles explicado nada primero. Está bien que tuvimos una primera clase, pero sirvió más que nada para presentarnos y empezamos a hablar así en general y no me daba para después de eso, un día para el otro, mandarle para que hagan trabajos sin una explicación. Así que bueno, acá estoy. Voy a hacer lo mejor que pueda, la primera vez que hago esto. Eh, pero bueno, más vale algo que nada. Así que les voy a dar una explicación general de historia. Por eso abarca cuarto, quinto y sexto, aunque en realidad los temas no sean lo mismo. Pero yo siempre arranco yendo bastante atrás en la historia del periodo que les toca para hacer un repaso general. Bueno, no tuve tiempo de hacer lo que se llama un diagnóstico para saber cuánto vieron hasta ahora. Así que bueno, hago un repaso rápido de toda la historia. Trataré de ser lo más breve posible. Eh, y después llegamos a los temas puntuales de ustedes. Cuarto año, más que nada lo que es siglo XIX. Quinto año, siglo XX, la segunda mitad. Y sexto año es siglo XX, los últimos 25 años, los últimos 30 años. Pero bueno, para antes de llegar a eso está bueno ver lo que pasó antes, ¿no? Para entender ese pasado más mediato, si se quiere, entender lo que pasó para llegar a ese entonces. Como siempre decimos, o yo siempre digo, la historia es el estudio del pasado para entender el presente. Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. La primera clase ya anduvimos polemizando cuándo empieza la historia, les preguntaba yo. Entonces, bueno, estaba el que tiraba en el cero, el que tiraba hace un montón, el que tiraba cuando nací yo y demás. Pero bueno, en el cero o en el uno nació Jesús, simplemente. La historia ya venía de antes. No es que con el nacimiento de Jesús empezó la historia, sino que simplemente se empezaron a contar los años. Se supone que la historia empieza cuando aparece la escritura, en el año 5000 a.C., cuando el hombre aprende a escribir. De ahí para atrás es prehistoria, de ahí en adelante es historia. Listo. No vamos a seguir con eso porque es muy largo. A partir de 5000 empieza la historia. La historia, por lo general, se la divide, para dividirla de alguna manera, en 4 edades. Esto es clave, esto es el ABC. Las edades son 4: antigua, media, moderna, contemporánea. La edad antigua arranca cuando arranca la historia, en el 5000 a.C., con la aparición de la escritura, y termina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los germanos. El Imperio Romano se dividía en dos, por eso aclaré que es de Occidente. Está el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. De Occidente vendría a ser del este y de Oriente vendría a ser del oeste. Para que le quede más claro, Occidente es lo que ahora sería Portugal, España, Francia e Italia, que justamente la capital del Imperio Romano de Occidente estaba en Roma, la actual capital italiana, que lo sigue siendo. La capital del Imperio Romano de Oriente estaba en Grecia, en la otra parte de Europa, más para el lado de Rusia, digamos. Pero bueno, primero cae la de Occidente, en poder de los germanos. El Imperio Romano había iniciado en el año 753 aproximadamente antes de Cristo. Eran 1100 años de historia de un imperio y cayó. Es decir, el Imperio Romano tenía unas 6 veces más historia que nosotros. Suponiendo, contando los años desde la declaración de independencia en 1816 hasta el día de hoy, tenemos 200 años, supongamos, 200 y pico. Bueno, el Imperio Romano tenía 1100. De repente un día cayó, los invaden y cayó. No fue que de repente un día cayó, fue largo el proceso del deterioro del Imperio Romano de Occidente, pero bueno, se acabó. Entonces se supone que ahí termina la Edad Antigua, que es la primera, y empieza la Edad Media. La Edad Media arranca en el año 476 y termina en 2 años, se suele hablar.
1453 es cuando cae el Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos otomanos, que vendrían a ser unos pueblos de la zona de la actual Turquía. Se me ocurrió un chiste para hacer respecto a mi tos, pero es de mal gusto, ¿no? Estoy bien, por suerte. Que estaba... Yo me distraigo solo. Yo cuando doy clases los culpo a ustedes que me distraen, pero me distraigo solo. Sí, mentira, no me distraje tanto, sé en qué estaba. En el año 1453 termina la Edad Media y cae el Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos otomanos. Esta es una de las fechas que se toma, 1453. Yo sé que en historia aburre un poco el tema de las fechas, que la gente cree que es memorizar fechas y dicen, ay no, a mí no me gusta historia porque hay que memorizar fechas. En realidad no hay que memorizar fechas, hay que entender los procesos. Pero hay algunas fechas que son claves, que son unas pocas. Las edades de la historia son 4 o 5 fechas que hay que saberla y no es muy difícil. Igual que el año de la Revolución de Mayo, que el año de la Declaración de Independencia. Hay 10 fechas que hay que saberlas. Y cuando estudias el proceso una y otra vez, te las aprendés de rebote, no es que estás pa. Bueno, 1453, termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esa es un año que se toma. El otro año que se toma, que es un poquito después, es el año 1492. Ese año tiene que saberlo sí o sí. Más precisamente el 12 de octubre, que es la llegada de los europeos al continente americano. ¿Está? Digo llegada y no digo descubrimiento porque América ya estaba descubierta. Es decir, habitaban millones de pueblos originarios acá. Entonces, ¿con qué cara les dice a esos tipos? Ah, no, la descubrí yo. Es como que yo vaya al colegio de ustedes el primer día y diga, ah, descubrí este colegio. Y están todos ustedes antes que yo. No tendría sentido. Pero sí que es importante porque con la llegada de los europeos a América empieza el contacto entre dos continentes que no tenían conocimiento el uno del otro. Si bien es verdad que de parte de Europa los vikingos ya habían estado en el siglo VIII en América, estuvieron 50 años, se volvieron a Europa y nunca más se supo de ellos y quedó ahí. Pero a partir del año 1492 empieza un contacto entre ambos continentes. Un contacto que arrancó ese año, ese día, y se mantuvo para siempre hasta el día de hoy. Después es discutible si fue para bien o para mal, pero ese es otro tema, que lo discutiré en Historia de Segundo, que abarca ese tema. En los demás cursos un poco lo podemos discutir, pero ahora no es el momento. Y aparte, bueno, como estoy yo solo, ¿qué vamos a discutir? Yo me olvido que estoy solo. Bueno, la Edad Media termina en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos otomanos y con la llegada de Colón a América, 1492, el 12 de octubre. Es por eso que no hay clases el 12 de octubre, que es feriado. En una época se decía el Día de la Raza, el Día de Descubrimiento de América, y bla, pero bueno. Hoy se dice el Día de la Diversidad Cultural. Más allá del nombre que se le ponga, se conmemora ese hecho. Bien, continuemos. Termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Unos pensarán que el modernismo es ahora, yo soy moderno, no sé qué. Bueno, la Edad Moderna es anterior a la contemporánea. Empieza en los años que les acabo de decir y termina en el año 1789 con la Revolución Francesa. Yo por lo general esto suelo hacer en clases una línea de tiempo donde le copio todo esto para que ustedes lo copien en su carpeta. Pero bueno, no estamos en clase, no tengo pizarrón, no tengo nada, no se las voy a hacer. Después en todo caso cuando reanudemos las clases, que espero que sea pronto, la haré. En el año 1789 se produce la Revolución Francesa. Como yo siempre le digo a mis alumnos, si le preguntan por la Revolución Francesa, sepan o no, la misma palabra le dice muchas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo que fue en Francia. Usted ya, sí, obvio, sí, bueno, pero a más de un alumno le pregunté en qué país fue la Revolución Francesa y no me supo decir. Bueno, fue en Francia y fue un cambio importante. Eso tiene que ver el concepto de revolución. Hay algunos conceptos que está bueno saberlos bien, como el de revolución, que significa un cambio radical de un sistema. Si no pasa eso, no es una revolución. ¿Está? Bueno, con la Revolución Francesa se supone que lo que empieza a cambiar es el gobierno monárquico por un gobierno, entre comillas, republicano, democrático, con ese intento, constitucional, digámosle, porque se escribe por primera vez una constitución
y se saca a los monarcas, se saca a los reyes, sacaban. En esa época los únicos que tenían derecho eran los que pertenecían al clero, es decir, los curas y demás, los que pertenecían a la nobleza y los que pertenecían al reino, digamos. Todo el resto de la población no tenía derecho a nada. Por ejemplo, tenía derecho a tener tierras. Por más dinero que tengan, no la podía tener. Hoy en día se supone que todos tenemos los mismos derechos. Hoy en día todos tenemos derecho a tener tierra. Está el inconveniente de que tenés que tener plata, ¿no es cierto? Pero bueno, en principio el derecho está. Igual que el derecho a participar en política. Todos tenemos derecho a votar. Que bueno, que si querés ser político, si tenés dinero e influencia, mejor. Pero en principio el derecho está. En principio todos somos iguales ante la ley. El lema de la Constitución francesa fue libertad, igualdad, fraternidad. Acuérdense bien esos dos conceptos, libertad e igualdad, que explican mucho, tienen que ver mucho con la política, porque los dos suenan lindos, pero a veces se oponen. ¿Da? Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, esos dos conceptos están en problema. Los invito a reflexionar al respecto. Por ejemplo, como está pasando en España e Italia, es posible que acá también pase. ¿Qué pasa si el gobierno decide que nadie puede salir de su casa? ¿Dónde quedó la libertad ahí? Supuestamente la Constitución nos garantiza la libertad. Y entonces me prohíbe salir de mi casa. ¿Y mi libertad? Bueno, se supone que tus derechos terminan donde empieza del otro. Entonces tu derecho a estar libre por la calle termina del momento que lo podés contagiar a otro. Y al concepto de libertad se lo deja un poco de lado y se le antepone el concepto de igualdad. Nadie sale y nadie sale, igual para todos. Y libertad no, se restringe. Por eso también se dice si un gobierno democrático está preparado para este enfrentamiento. Un gobierno democrático depende mucho de la voluntad de la gente, como por ejemplo ahora. Por el momento nadie nos obliga a quedarnos en casa, pero es algo que se aconseja. Entonces el gobierno confía en que todos lo hagamos y no todos lo hacen. También está el concepto, bueno, de solidaridad. Voy y me compro todo y no me importa nada. ¿Y qué me importa el otro? Bueno, son valores que se supone que uno los tiene que tener sin que se lo impongan. Pero a veces, bueno, hace falta un poco de imposición o no, esperemos que no. Vamos a ver. Bueno, me gusta relacionar un poco lo que pasó con lo que pasa, para que no quede, porque si no queda como en medio de una epidemia de coronavirus. Yo estoy hablando de la Revolución Francesa y me dirán, a mí qué me importa estudiar la Revolución Francesa si no sé si todo el país se va a infectar y entramos en apocalipsis. Bueno, a no desesperar, y lo relaciono y invito a la reflexión al respecto. Bueno, en el año 1789 tuvimos la Revolución Francesa. Paralelamente se da la Revolución Industrial en Inglaterra. Un momento. Se me secó la garganta. Imagínense si aparecía con una cerveza, ¿no? Tranqui, ahí. Bueno, paralelamente a la Revolución Francesa se daba la Revolución Industrial. Estas son dos cuestiones importantes. En cuarto año ya entraría dentro de los temas. El resto de los años sirve para tener una idea de lo que se viene después. La Revolución Francesa, como expliqué antes, tiene que ver con la cuestión política. Cambia el poder político, el sistema político. ¿Tá? Se pasa de una monarquía a un gobierno constitucional, en principio. Después van a haber retrocesos y avances con respecto a eso, porque los que eran monárquicos estaban en contra, entonces hubieron guerras de ida y vuelta. Después me meto un poco con eso. Algo que pasó con la Revolución Francesa es que las ideas constitucionales trataron de expandirlas por el resto de Europa a la fuerza, mediante Napoleón, y es ahí donde invade España y meten preso al rey Fernando. Y es ahí cuando en Argentina se da la Revolución de Mayo, porque cayó el rey Fernando VII. ¿Tá? Paralelamente a esto, aproximadamente entre los años 1780 y 1840, se da
en Inglaterra la revolución industrial. La revolución industrial, a diferencia de la francesa, fue poco a poco, fue todo un proceso. La revolución francesa se dice que fue más revolucionario, a la redundancia, porque literalmente se le cortó la cabeza a los reyes. Ahí es cuando se inventa la guillotina, que le inventó un doctor que se llamaba Guillot, que decía que con eso la gente no sufría. Pero bueno, nadie volvió del guillotinazo a contar si sufrió o no. Porque antes de eso, los que te cortaban la cabeza eran los verdugos. Y que muchas veces el verdugo te tiraba el hachazo y te cortaba la cabeza a medias y quedaba el tipo así con la cabeza medio de coté. Entonces con la guillotina, sácate. De una no había marcha atrás. Las noblezas eran los únicos que tenían derecho. Se suponía que los nobles eran de sangre azul. Y la sangre no era azul, obviamente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se les veía un poquito azulada las venas porque al no estar expuesto al sol, porque no trabajaban, se les notaba más azulada. Que con la guillotina le cortaron la cabeza, se vio que era roja. El tema del príncipe azul, nunca se preguntaron por qué azul. Bueno, porque era de sangre azul, viene de ahí. Todo tiene un porqué. Para adelante tenemos en Inglaterra la revolución industrial. A ver si les puedo explicar lo más rápido posible. Bueno, se da en Inglaterra, son durante muchos años, poco a poco, tiene que ver con el desarrollo del vapor mediante el carbón, que expide vapor, o humo, viene cuando hace un asado, bueno, tiene que ver con eso. Primero se usó para extraer de las minas y mover las maquinarias con energía que produce el vapor. Después ese vapor se usó para las máquinas de tejer, para los telares, para moverlas y tejer más rápido. Posteriormente el vapor se utilizó en los medios de transporte, que fueron los ferrocarriles y los barcos. Retrocedamos. Con el tema de los telares, se crearon las fábricas. Antes no había fábrica, cada uno tejía ropa en su casa a mano. ¿Y por qué tanto tema con el tema de la ropa? Bueno, porque todo el mundo se viste. Entonces, si vos vendés ropa, vas a tener clientes. Eric Hobsbawm, que es un gran historiador, dijo: las personas hacemos tres cosas: comemos, bebemos y nos vestimos. Bueno, es por eso el tema de la ropa. Entonces, con la aparición de las máquinas, se empezó a reemplazar el trabajo artesanal. El trabajo artesanal se hacía con las manos. En vez de la gente, cada uno tejer su ropa, había máquinas y la máquina lo hacía más rápido por uno. ¿Qué pasó? La gente que tejía de manera manual no pudo competir contra la aparición de fábrica. Al mismo tiempo, a los pequeños productores que tenían propiedades en los campos, se les quitó los campos. Toda esa gente tuvo que ir a trabajar a las fábricas. Ahí es cuando aparece la mano de obra asalariada, es decir, trabajar para otro por un salario. Lo que pasa hoy en día, que uno está naturalizado a eso y se cree que siempre el laburo fue así. Pero en aquella época no, cada uno laburaba por su cuenta, eran todos una especie de cuentapropistas. Bueno, la revolución industrial, una de las cosas que cambió fue la manera de producir y la manera de trabajar. ¿Qué es esta? Al mismo tiempo, las fábricas se acumularon en ciudades y la gente fue a trabajar ahí. Entonces también se produce la aparición de ciudades o urbanización, van a encontrar. Viene de urbano. Bueno, eso fue todo un proceso, hubo que urbanizar la ciudad, no había cómo deshacerse de los desechos, no había desagüe, no había la cuestión sanitaria, olvídate. Llegaba a aparecer un coronavirus ahí y se morían todos. Pero bueno. Bueno, después de esto, ahí está, se me había ido. Esto se traslada a los medios de transporte, como dijimos, ferrocarriles y barcos. Hasta este momento todo el transporte terrestre era por tracción a sangre, es decir, por caballos, burros, carrozas. Y aparece el ferrocarril y lo reemplaza. De hecho, los rieles del ferrocarril se echaron sobre los surcos que dejaban las carrozas. Por eso la medida de un riel, es decir, de fierro a fierro, digamos, es el de la carroza de esa época. Y también se implementó en los barcos, aparecieron los barcos a vapor. Hasta este momento los barcos se manejaban solamente a vela, como en la época de Colón. Eran veleros y se movían por la energía del viento, que es la energía eólica, o por la energía del mar, del agua, por la correntada que lo llevaba. A partir de acá aparece el vapor. Entonces, se dice que esta fue otra globalización.
Se dice que la primera globalización fue la llegada de los españoles o de los europeos a América. La segunda se habla de que fue esta revolución industrial porque conectó al mundo de una manera más veloz. Antes un barco a vela tardaba meses en llegar de Europa a América, ahora empezó a tardar semanas. Ir en mula de Jujuy a Buenos Aires llevaba semanas y ahora empezó a llevar días. Entonces de esta manera se empieza a conectar el mundo. Pero no es todo tan feliz, porque la revolución industrial, como dijimos, fue en Inglaterra. Entonces un solo país es el que la lleva adelante. Es un país el que controla los ferrocarriles, los trenes. Es un país el que de alguna manera capta el mundo. Acá entramos en otra época dentro de lo que es ya la edad contemporánea. La edad contemporánea es la que arranca después de la Revolución Francesa, que es la que estamos ahora. Inglaterra expande su poder, expande su industria, empieza a vender sus productos manufacturados con máquinas a todos los países del mundo, como por ejemplo Argentina. Acá en Argentina, sobre todo en el interior, había mucha producción manual de textiles y empezaron a entrar los productos ingleses. Los productos textiles manuales acá no podían competir, entonces se empezaron a fundir. Lo mismo pasó en el resto del mundo. Por ejemplo, la India, que se convirtió en colonia inglesa, directamente como era una colonia directa de Inglaterra, le prohibió seguir produciendo. Lo que se dice de Argentina, que con la Revolución de Mayo y Independencia, se pasó de una dependencia política de España a una dependencia económica de Inglaterra. Si bien desde la política éramos libres, ya nos gobernaba España, dependíamos económicamente de Inglaterra. Muchos países se convierten o en colonia inglesa o algunos hablan de neocolonia o semicolonia inglesa. Se dice que por las finales del siglo XIX Inglaterra llega a conquistar el 20% del mundo, que es el imperio más grande de la historia. De ahí surge el inglés, ¿no? como lengua oficial. Si te pones a pensar, el inglés no es el idioma que más países tengan como lengua materna, que es el castellano, ni el idioma que hablen más personas como lengua materna, que es el chino mandarín. Pero bueno, los ingleses en esa época de alguna manera conquistaron el mundo a través de colonia, semicolonia o puntos geopolíticos estratégicos. Geopolítico significa geo de geografía y político de política. Son puntos en el mundo específicos. Por ejemplo, para darles un ejemplo cercano, las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas es un punto específico porque desde ahí se domina el pasaje del Océano Pacífico, el Océano Atlántico y la Antártida. Igual que tiene el estrecho de Gibraltar en España, que controla el paso del Mediterráneo al Océano Atlántico. Además, bueno, muchos países fueron colonias directamente, como dije, como la India, como Sudáfrica, como Australia, como Nueva Zelanda, bueno, Estados Unidos y Canadá, aunque ya para esta época se independizaron. Básicamente todos los que hablan inglés fueron colonia de ellos. Ese es el mundo, esta es la etapa, la época del imperio. Está dentro de lo que se llama la edad contemporánea. La edad contemporánea empieza en 1789 con la Revolución Francesa y todavía dura. Dentro de esa época, a fines del siglo XIX, es decir, entre 1875 y 1900, es lo que se produce la época del imperio. La época de imperios consiste en que 4 o 5 potencias se dividen en parte del mundo. Sobre todo África, que África se la divide literalmente. Se juntaron Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos todavía no, y se la repartieron, tenían un mapa y se la repartieron. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de África en cierta manera no es tan diferente a la de América Latina. La diferencia es que la conquista africana se produjo siglos más tarde, por una serie de motivos que, bueno, no me voy a explayar, pero cuestión que a África la conquista en el siglo XIX, con el avance de la tecnología, del armamento y de los medicamentos, porque en África había muchos virus que tenían los nativos de África que los europeos no resistían. Y en América fue al revés, había muchos virus que tenían los europeos que no resistían a los americanos nativos, ¿no? En esa época no existía América.
hablando de virus, ¿no? Como es un tema no menor. Que bueno, que como expliqué recién, en su momento significó no la conquista o no de un continente. Entonces África la pudo conquistar cuando avanzaron con la medicina, se inventaron vacunas y demás, y cuando se avanzaron con las armas. Porque los tipos obviamente se defendían en parte de un terreno más inhóspito. Entonces, un progreso en armamento fue, por ejemplo, la ametralladora. En fin, a África la conquistan mediados del siglo XIX y fin del siglo XIX los países europeos se empiezan a pelear entre ellos por el continente. De hecho, hubo una guerra dentro de África entre Holanda e Inglaterra. Para cesar con este continente se reúnen en Berlín en el año 1881 y se la reparten. Esta parte es para vos, esta parte es para mí, esta parte es para vos. Obviamente sin importarles los nativos de África. Eso explica muchos de los problemas actuales africanos. Uno es ese y otro es que los siglos anteriores, toda la etapa colonial de África, lo que hacían los europeos era extraer mano de obra esclava de África para acá. Entonces la población que estaba en mejores condiciones de trabajar fue traída por acá. Los europeos elegían a los más sanos, a los más fuertes, a los mejores dotados y los traían para acá a trabajar. Bueno, por eso se explica que en América Central, en el norte de Brasil y el sur de Estados Unidos haya tanta gente negra, porque son descendientes de los esclavos de esa época. ¿Está? No se confundan eso con los que venden relojes, que son senegaleses que vinieron hace poco. Eso yo sé que saben que no tiene nada que ver, pero siempre está el chistoso que me la tira. Bueno, estamos con lo de África, la época del imperio. Bueno, entonces los europeos se juntan, se dividen África para no pelearse por eso y se la reparten. Lo otro que decía, el otro problema que complicó África es que no tuvieron en cuenta la población nativa. Entonces, capaz que en África había una civilización que tenía miles de años viviendo ahí y decían, bueno, de acá para acá es Nigeria, supónganse, y de acá para acá es Camerún. Y a los tipos los dividían a la mitad y de repente les decían que pertenecían a países diferentes, países que inventaron los europeos. Y después pasa a veces lo contrario, tenías dos tribus o civilizaciones enemigas de hacía miles de años y los metían a dos en el mismo país. Entonces, bueno, eso después produjo guerras civiles, obviamente. En fin, los países europeos, esto se lo toma como que es la raíz de lo que sería la Primera Guerra Mundial. Acabamos de decir que estos se pusieron de acuerdo en el año 1881 y en 1914 tendríamos la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, por ahora lo dejo ahí porque ya entramos a lo que es siglo XX y ya ponemos cosas más específicas y ya hablé mucho.